Por eso dijo Jesús en Juan capítulo 8, y cuando conozcan la verdad les hará libres. Y bueno, pero ¿y por qué estamos hablando de la verdad? La verdad produce libertad, pero la mentira produce esclavitud. Estamos hablando de la verdad porque en este texto de Santiago capítulo 1, él está hablando de que nosotros seamos prontos para oír. Y el ser humano necesita escuchar la voz de Dios, nos hace falta tener esa comunión, pero en ocasiones esa palabra no es grata para nuestros oídos. Cuando estamos actuando mal, la palabra nos corrige. Y nos sentimos muchas veces como los discípulos que le dijeron en un momento a Jesús, Señor, pero dura es esta palabra. ¿Quién podrá resistirla? Por eso dice la Escritura en el libro de Jeremías, ¿no es acaso mi palabra como fuego o como un martillo que quebranta la roca? ¿Y cómo funciona el fuego? Eddie que sabe de primeros auxilios le podrá decir, y ustedes que han visto Terminator y esas películas, que cuando el protagonista lo hieren, siempre aparece un hierro caliente ahí. Y el protagonista toma esa herida que está sangrando y pega ese hierro caliente y el fuego y el calor cicatrizan la herida. Es doloroso. Muchas veces debe tomar un paño y ponerlo en la boca para resistir el dolor, pero finalmente termina cicatrizando y sanando la herida. Es doloroso en el momento, pero solo eso podría salvarle la vida. El fuego purifica el oro. Todo alrededor se quema, pero el oro termina siendo más brillante. El proceso es doloroso, pero es necesario. El fuego necesariamente para purificar tiene que quemar. O como dicen los deportistas, si no te duele, no te está haciendo bien. Si vienes a la iglesia y escuchas la palabra y no te quema, no te confronta, no te duele, no está generando conflictos en tu interior, entonces no estás escuchando. Yo tengo que confesarle que yo tengo conflictos internos. Porque yo quiero hacer una cosa, pero mi hombre interior dice que no, que es otra que hay que hacer. Como decía Pablo, hay algo que está en mí que me lleva al mal. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero hay algo dentro de mí que me lleva a hacer la voluntad del pecado. Entonces, si tú no tienes ese conflicto en tu interior por agradar a Dios, o tú eres un santo, o algo está mal dentro de ti. La iglesia es un lugar donde debes sentirte amado y apreciado por los demás, pero debes venir con las expectativas correctas. Debes estar consciente que la palabra que vas a escuchar probablemente no sea de agrado a tus oídos. En esta iglesia no vamos a alabarte y a decirte solamente cosas buenas. Que eres vencedor, que vas a prosperar, que los problemas no van a venir. Vamos a decirte toda la verdad. Y como vimos la semana pasada, esa verdad es que Dios es bueno. Que para hacerte bien y para salvar tu alma, probablemente en muchas ocasiones vas a tener que sufrir. Pero eso te va a hacer más fuerte. Que aunque seas justo como Job, vas a tener que perder cosas materiales, puedes pasar por pruebas que probablemente no entiendas, pero siempre te vamos a decir la verdad. A pesar de eso, Dios siempre seguirá siendo bueno. Dice que es como un martillo que quebranta la roca. ¿Y qué necesita nuestro corazón? Bueno, eso depende. Si nuestro corazón es como un huevo o es como una roca.
Pero si tomamos un huevo con un martillo, ¿qué pasa? Pero hay piedras que ni con martillo se rompen, que buscaba un martillo eléctrico. Pero hay veces que si Dios quiere abrir tu corazón y ver lo que hay dentro, Él no puede abrirte, porque todo tu interior se derramaría en el suelo. Antes de poder operarte, antes de poder abrirte, muchas veces es necesario ponerte a fuego lento, una agüita caliente, para que te ponga duro por dentro. ¿A quién no le gustan los huevos blanditos? Hay gente que si no se le da un huevo blandito no se lo come. Entonces, nosotros necesitamos saber y entender que muchas veces Dios necesita abrirnos, pero Dios necesita que nosotros estemos cocinados por dentro. Y eso lo hace la prueba. Dios utiliza las diferentes formas, las pruebas en nuestra vida. Por ejemplo, en el libro de Timoteo, capítulo 4, verso 3, dice que llegará el tiempo en cuando la gente no sufrirá la sana doctrina y van a tener comezón de oír y se amontonarán conforme a sus propias concupiscencias y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El ser humano necesita escuchar a Dios, necesita escuchar la verdad de Dios y no su propia verdad. Hay un caso, por ejemplo, que se ve en el libro de Samuel, cuando los filisteos salieron a la guerra contra Israel. Dice que Saúl salió al campamento y cuando vio el campamento de los filisteos, tuvo miedo y salió a consultar al Señor. Pero sucedió algo interesante. Dice la Escritura que el Señor no le contestó ni por palabra, ni por sueño, ni por Urim ni Tumim, ni por los profetas. Dios no le respondía. Pero Saúl quería escuchar a Dios. Y dice la Escritura que Saúl mandó a llamar a una adivina para que le trayera el mensaje. Repita conmigo. Si la respuesta de Dios no es buena para mí, igual yo la voy a recibir. Si la respuesta que quiero no viene de Dios, no la quiero. Y Saúl no entendió esto. Saúl quería tener una respuesta, quería tener la respuesta que quería, no importa de dónde viniera. Y nosotros debemos aprender a que nosotros debemos amar la verdad de Dios, aunque nos duela, antes que la mentira, aunque nos agrade. O si no, como el rey Acab en Primera de Reyes, capítulo 22, dice que él se reunió con Josafat, el rey de Judá, y el rey de Israel lo invitó a hacer guerra contra Galaad. Y Josafat le dice, mira, pero antes de ir a la guerra, vamos a consultar al Señor. Y dice Acab, bueno, no hay problema, yo tengo 400 profetas. Llama a los 400 profetas y vamos a consultar al Señor. Y dicen todos los profetas, sí, vamos a la guerra porque el Señor te va a dar la victoria. Pero le dice Josafat, venga, pero yo veo que tú tienes aquí 400 profetas, pero ¿acaso hay aquí algún profeta de Jehová que podamos consultar? Y él le dice, no, aquí hay un profeta, pero ese yo no lo llamo. Porque cada vez que yo lo llamo, él me profetiza el mal y no el bien. Entonces a mí eso no me interesa. Yo quiero que me digan cosas buenas. Yo quiero que me digan cosas bonitas. No importa que sea mentira. Rosa, ¿verdad que estoy flaco? Acab fue uno de los peores reyes de Israel. Sirvió a Baal, dios de los sidonios. Construyó un templo y un altar para Baal en Samaria.
Fue el rey que más imágenes de acera construyó en Israel para apartar el pueblo de Dios. Pero él quería consultar a Dios y quería que Dios le profetizara bien. Acab no quería ser confrontado con su pecado. Él no quería que le dijeran, tú eres malo y Dios te va a juzgar. No te preocupes, tú puedes ser una mala persona, pero Dios de todos modos te va a prosperar. Dios de todos modos te va a hacer bien. Pues déjame decirte que no es así. Como dice Hebreos capítulo 12, mirad que no tengan en poco al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Quieres escuchar la mentira o quieres escuchar la palabra de Dios? Bueno, pues vamos a comenzar entonces. Santiago capítulo 1, verso 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Había una vez que un hombre fue a ver un doctor para hablar de un problema que tenía su esposa. Dice, doctor, mi esposa se está quedando sorda. Le preguntó si sabía cuán severa era la sordera de su esposa. Ella le dijo, no, no lo sé. El doctor le dice, mire, vaya a su casa, póngase lejos y hágale una pregunta a su esposa. Si ella no le responde, pues usted se acerca un poco. Y se va acercando hasta que escuche que ella le responda y después venga donde mí para yo saber qué tan severa es la sordera de su esposa. El hombre siguió las instrucciones, llegó a su casa y se puso lejos en una habitación que estaba lejos de la cocina donde ella estaba. Y le hace una pregunta a la esposa y ve que la esposa no responde. Él continúa acercándose, se acerca más y ve que le pregunta otra cosa a la esposa y la esposa no responde. Se sigue acercando y le dice, amor, ¿me escuchas? Y le dice a la esposa, sí, mi amor, te escucho, ¿qué te pasa? Te he escuchado que me has preguntado 3 veces y las 3 veces te he respondido. Ustedes saben que él no volvió donde el doctor, ¿verdad? El sordo era él. Su esposa lo escuchaba, pero él no escuchaba cuando la esposa le respondía. Cualquier parecido es pura coincidencia, ¿eh? Nosotros nos acostumbramos al nivel de nuestra escucha y pensamos que nosotros estamos bien. Y probablemente los demás estén mal, pero no necesariamente ese nivel de escucha que nosotros tenemos es el nivel correcto. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces o con qué frecuencia Dios te habla? Puede que estés acostumbrado, pero puede que esa no sea la frecuencia correcta. ¿Nunca te habla? ¿Te habla a veces? ¿Nunca lo has escuchado? ¿Por qué vías lo hace? Déjame decirte que si tu respuesta es que nunca has escuchado a Dios, pues esa no es la frecuencia correcta. Si tu respuesta es de vez en cuando, tampoco esa es la frecuencia normal. Si tu respuesta es una vez al mes, tampoco es la frecuencia correcta. Déjame informarte que Dios te habla todos los días. El problema es que tú no escuchas. Y eso puede pasar por varias cosas. Puede que no conozcas su voz y no sepas distinguirla en todos los sonidos que hay a tu alrededor. Lo confundes con tu voz interior o con tu conciencia. No lo escuchas porque tus oídos están sellados por el pecado. Perdón, ya lo dije. No lo escuchas porque eso no es importante para ti y dejas ahogar su voz
entre el bullicio que te rodea. Por eso en esta mañana hemos venido a decirte, Dios te habla. Cada vez que vienes a la iglesia, Dios te habla. Así que dile al Señor en esta mañana, yo quiero que tú me hables. Quiero escuchar tu voz. Pero necesitas poner atención. No sé si ustedes sabían que el que escucha es el cerebro y no los oídos. Los oídos lo que hacen es transmitir las ondas y la vibración a nuestro oído interno. Pero es el cerebro que transforma todas esas ondas en sonidos que nosotros podamos identificar y que podamos conocer. Es nuestro cerebro que escucha. Pero muchas veces nuestro cerebro no distingue cuál es la voz de Dios. No sé si ustedes recuerdan cuando estábamos en el verso 5 de Santiago que decía, y es posible que algunos que tengan falta de sabiduría pídansela a Dios y Él se las va a dar a todos abundantemente y sin reproche. Y tal vez pensemos, bueno, pero Dios no me ha respondido. Yo no me siento más sabio que ayer. ¿Cómo sé si Dios me respondió esa oración y tengo ahora más sabiduría? Mientras yo meditaba en esa pregunta, pensaba, ¿cuál es la fuente de la sabiduría? Es Dios. ¿Y dónde Él depositó toda la sabiduría? En su palabra. Y nosotros tenemos su palabra. Es decir, que tenemos delante de nosotros la fuente de toda la sabiduría. Se supone que cada vez que venimos a la iglesia, cada vez que leemos la palabra, debemos ser más sabios. Y si no es así, es porque no estás escuchando. Santiago está tomando todos estos conceptos de sabiduría y lo está aplicando a la vida diaria. Recuerden que el libro de Santiago es como el libro de sabidurías del Nuevo Testamento. Es el equivalente al libro de Proverbios o el libro de Eclesiastés en el Nuevo Testamento. Si te has hecho esa pregunta en algún momento, déjame decirte que una persona sabia es aquella que sabe aceptar y conducirse adecuadamente en medio de las pruebas. Una persona sabia se aleja de la tentación. Una persona sabia no se siente al menos porque sea pobre, ni se le suben los humos a la cabeza porque sea rico. Y hoy vamos a aprender que una persona sabia es aquella que sabe escuchar. Hay tres cosas que hace el cerebro, como le decía anteriormente. El cerebro convierte los impulsos en sonidos que podemos entender. Nuestro cerebro discrimina de todos los sonidos aquellos que son relevantes para nosotros y nos dice a cuáles prestarle atención. Y nuestro cerebro amplifica nuestra voz interior. Santiago capítulo 1, 19 dice, hermanos, sean prontos para oír. Y esa palabra pronto que se utiliza aquí en Santiago tiene tres significados: presto, ligero y listo. Es decir, nosotros debemos ser personas que estemos prestas a escuchar. Personas que seamos ligeras para escuchar. Personas que estemos listas para escuchar. Significa esto, como decíamos anteriormente, que nuestro cerebro debe estar listo para recibir la palabra de Dios. Imagínate los padres. Todos los que son padres saben que los padres tienen un sexto sentido. Usted puede estar en una discoteca con la bocina a todo dar, puede estar donde quiera que usted esté, en una fiesta, en un party, donde sea. Pero cuando su hijo llora, aunque sea a la distancia,
usted puede distinguir ese sonido. Nadie lo escucha, pero usted, que es su papá, usted lo escucha. Porque su cerebro dice, entre todo este sonido, entre todas estas voces, entre toda esta música, escuché algo que es importante para mí. Escuché la voz de mí. Y tu cerebro entonces tiene la capacidad de decir, ese sonido es importante. ¿Es importante lo que estás escuchando hoy? Por eso dice Jesús en Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz. No importa dónde estén, no importa que estén en la prueba, no importa que estén en la adversidad, no importa que estén en el bullicio del mundo, mis ovejas oyen mi voz. Ser pronto para oír es estar presto, ser ligero de oído. Es como la gente cuando dicen, yo tengo el sueño liviano. Tú tienes el sueño liviano, pero cuando tu hijo llora en la noche, tú te despiertas. Tienes que ser ligero para reconocer a Dios cuando te habla. Santiago, como un judío que conocía bien el concepto del Shema, que se enseña en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, cuando dice, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová es uno. Y la palabra que se traduce aquí como oye es la palabra hebrea Shema. Es también el nombre de una oración que recita el pueblo hebreo cada mañana y cada tarde. Esa palabra oír, ser pronto para oír, es la palabra Shema y significa escucha. También esa palabra significa pon atención. Esa palabra significa concéntrate. Esa palabra significa responde a lo que escuchas. Es decir, escucha y responde. Por eso el Salmo 27 dice, Shema, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. O sea, el Salmo 27, el salmista está diciendo, Señor, oye, pero no simplemente escucha y haz lo que tú quieras con eso, escucha y respóndeme. Eso significa oír. Cuando el Señor te dice, yo necesito que tú escuches mi palabra, no es que la escuches, te entre por un oído y te salga por el otro, es que la escuches y me respondas. No es que te quede como que no ha pasado nada, es que la escuches y me respondas. Shema significa prestar atención, estar atento. Cada uno de ustedes que están aquí me están oyendo, pero no necesariamente me están escuchando. Porque mi esposo está en la casa y hay que cocinar. Y yo lo que estoy pensando es, ¿qué le voy a hacer a este hombre cuando llegue? Mañana hay que pagar la tarjeta y yo lo que estoy pensando, ¿de dónde voy a buscar esos cuartos? ¿A quién se los voy a pedir prestado? Y usted está ahí, está oyendo, pero no está escuchando. Está pensando, ¿y cuándo es que va a acabar este hombre? Me falta media hora todavía. Pero imagínense que yo le diga ahora, voy a hacer preguntas cuando se termine la prédica. Y tengo 50 de lo grande para el que responda. Ahí se le olvidó el marido, se le olvidó la tarjeta. Luego usted va a decir, Señor, gracias, porque con este que voy a pagar la tarjeta. ¿Qué sucede? Cuando te dicen así, pues todos tus sentidos prestan atención. Porque van a decir algo importante. Van a decir algo que yo necesito recordar, algo que yo necesito memorizar porque necesito responder. Eso significa ser pronto para oír. Dios te está hablando, pero tú necesitas responder.
En Éxodo capítulo 19 se utiliza esa palabra de oír y dice Reina Valera, Éxodo 19:5, así pues, si dieres oído a mi voz, pareciera como, si ustedes escuchan mi voz, pero ese mismo texto en la Nueva Biblia de las Américas dice, si ustedes en verdad escuchan mi voz, pero ese mismo texto en la traducción lenguaje actual dice, ya no dice, si ustedes escuchan mi voz, sino que dice, si ustedes obedecen mi pacto. Y eso significa que la palabra Shema o oír no es solamente escuchar, es escuchar y obedecer. En ese texto precisamente de Éxodo capítulo 19:5 dice Shema, Shema, la palabra se repite 2 veces. Y eso significa que en hebreo antiguo no existía una palabra para decir escuchar y otra palabra para decir obedecer. Era la misma palabra, Shema. Shema significa te escucharé y haré lo que tú me digas. Solo podías utilizar esa palabra para decir escuchar y para hacer. Son ambos lados de la misma moneda. No puedes escuchar y no hacer. Si escuchas y no haces, significa que no estás escuchando, estás oyendo. Por eso dice el Mateo capítulo 13, por esto les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean ellos con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sano. Cuando Santiago habla de ser pronto para oír, está hablando de escuchar con facilidad, saber distinguir la voz del pastor. ¿Qué sucede si tu amigo va camino a un precipicio, pero tú le hablas y él no escucha? ¿Qué tú vas a hacer? Tú vas a coger lo primero que tengas a mano. La mamá de antes era una chancleta samurái, un caldero, un cucharón. No importa. Le estoy hablando y no escucha. Necesito llamar su atención. Chancletas samurái. Y esas chancletas doblaban también. No sé cómo hacían eso, pero sí. En esas se inspiraron los misiles que persiguen los objetivos. Necesariamente muchas veces Dios tiene que hacer eso, porque Él te habla y tú no escuchas. Y Dios entonces tiene que utilizar las pruebas como esa chancleta samurái para que te detengas y Él poder decirte, escucha que te estoy hablando. Vas en un camino equivocado. Señor, pero es que yo no salgo de una prueba. Es que tú no escuchas. Si no es así, no escuchas. Señor, pero yo voy todos los domingos a la iglesia. No escuchas nada. No escuchas nada. Cuando escuchamos las escrituras y no hacemos lo que ella dice, no estamos siendo ligeros para escuchar. Dios nos habla a través de las situaciones, de nuestro diario vivir, de nuestros errores, de nuestros fracasos, de nuestras pérdidas. Procuremos escuchar el mensaje y el llamado de Dios. Si no, vamos a sufrir en vano. Hay un escritor que se llama Mark Twain que puntualizó,
La sabiduría es la recompensa que obtienes de toda una vida de escuchar cuando hubieras preferido hablar. La sabiduría es la recompensa que obtienes por toda una vida de escuchar cuando hubieras preferido hablar. Ser pronto para oír significa que tú estés listo. Significa que tú estés dispuesto. Significa que tú vengas preparado para que Dios te hable. Significa que tú le vas a decir, Señor, yo quiero escuchar tu voz y lo que tú me digas, yo lo voy a hacer. No es, déjame ver qué menú trae el predicador y si me conviene, pues lo hago y si no me conviene, pues no lo hago. Tienes que escuchar y obedecer. No es una opción, es un mandato. Eso significa ser pronto para oír. Tienes que escuchar y tienes que obedecer. Debemos aprender a amar la verdad, aunque no nos guste, aunque nos duela. Debemos aprender a recibir la verdad con humildad. Pero no debemos utilizar ese principio para maltratar a los demás. El pastor me dijo que hay que aprovechar y hay que decirle la verdad a quien sea y bueno, agárrelo y desfifárrelo. No. Hay que recibir la verdad con humildad y decir la verdad con humildad. No para maltratar, no para dañar, no para demostrar que yo soy el que tengo la razón. Hay que decir la verdad con humildad y recibirla con humildad. Por eso 1 Timoteo capítulo 5 dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a un padre. Y a los más jóvenes como a hermanos, y a las ancianas como a madres, y a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Con humildad. Ser pronto para oír significa estar listos, estar dispuestos a recibir la palabra de Dios. Es como cuando tú estás viendo una película, una serie, y tu esposa te está hablando y tú oyes un murmullo allá. Sí, pero fulano, ajá, ok. Hasta que ella se da cuenta que tú no le estás prestando la más mínima atención y ella se para así como Rambo frente a la televisión. ¿Tú me ves escuchado o no me ves escuchado? Apágame la televisión. Eso significa ser pronto para oír. Deja lo que estás haciendo, préstame atención. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo esta mañana. Deja de venir a la iglesia a oír. Si vienes a oír, estás perdiendo tu tiempo. Te vas a ir igual. Porque para que la palabra te transforme, tienes que escuchar. Tienes que escuchar y tienes que obedecer. Tienes que escuchar y tienes que actuar. En términos prácticos, vamos a dejarles algunas sugerencias tomadas del pastor John MacArthur de una forma en que nosotros podemos practicar esto que estamos aprendiendo de ser prontos para oír. ¿Cómo yo puedo hacer que lo que escuché ya ahorita no se me olvide? ¿Cómo puedo retener la palabra escuchada? Deberíamos venir a la iglesia preparados para tomar notas. Yo recuerdo que aquí dieron una libretica. Yo no sé dónde está la mía, pero aquí dieron una libretica. Aquí dieron una libretica para que usted anote los mensajes.
Está llena de teléfono ahora, pero a usted le dieron una libretica. Entonces, si usted la cogió para apuntar teléfono, pues traiga otra y anote el mensaje. Hay 6 preguntas que usted debería responderse mientras escucha el mensaje para aplicarla a su vida. Y esas 6 preguntas son las siguientes. ¿Existe algún ejemplo que yo debería seguir? ¿Hay algún ejemplo en lo que hemos hablado hoy que usted debería seguir? Yo debería hacer tal cosa que no estoy haciendo. No se preocupen, la pregunta, como usted no trajo su macotica hoy, la vamos a pasar por el chat para que la tengan. Pero el domingo que viene, no doy cosita nada, traiga su macotica. ¿Existe algún ejemplo que deba seguir? ¿Hay algún mandamiento que deba obedecer? Por ejemplo, en este caso podríamos decir, yo debo ser diligente en escuchar. Debo escuchar y debo responder a la palabra de Dios. Debo obedecer lo que el Señor me dice. Eso es una forma de responder esa pregunta. ¿Hay un mandamiento que yo deba obedecer? Es la forma de llevarlo escuchado a la vida práctica. Si no, estamos oyendo y no escuchando. ¿Debo evitar cometer algún error? Y no debería ser como Saúl y como Acab, que querían escuchar una voz, aunque no fuera la voz de Dios. Yo no voy a cometer ese error. Yo quiero escuchar la voz de Dios, aunque no me guste. Aunque me diga que estoy mal, que tengo que arrepentirme, que si no me voy a ir para el infierno. Eso es lo que yo necesito escuchar para cambiar. Yo voy a escuchar la voz de Dios sobre toda cualquier voz, aunque la voz de Dios no me guste. Aunque no me agrade lo que me diga. Es su voz y eso es lo que yo necesito escuchar. ¿Hay algún pecado que yo deba abandonar? ¿Existe alguna promesa en la que yo deba confiar? ¿Hay nuevos pensamientos acerca de Dios en lo que yo debería meditar? Imagínense 365 días al año, usted leyendo la Biblia todos los días, escuchando 15 prédicas al día, 45 canciones, y va los miércoles al círculo de oración, y viene los domingos a la iglesia. Si nosotros escucháramos e hiciéramos, aquí todos fuéramos santos. Tenemos 365 días escuchando la palabra de Dios, diciéndonos, es por aquí, es por aquí, es por aquí. Pero nosotros oímos y no hacemos nada. Entonces, después nos diga, Señor, Señor, en tu nombre hicimos tal cosa. Cuando el Señor le diga, I'm sorry for you, yo a usted no lo conozco. Debemos ser prontos para oír. Debemos estar dispuestos a venir a la iglesia, a escuchar y a hacer. Yo no sé quién tiene TikTok, yo no tengo TikTok, pero aquí hay que subir un reto en TikTok. Vamos a hacer lo que el predicador diga el domingo. Es el reto que vamos a hacer aquí. ¿Qué el predicador va a decir el domingo? Eso hay que hacerlo. Ese es el reto. Y yo tengo que tomar esta semana y hacer lo que el Señor me dijo. Y la semana que viene hacer lo que el Señor me vuelva a decir. Y la siguiente semana lo que el Señor me vuelva a decir. Y en 2 años aquí van a haber 8,000 miembros. No hay otra forma. ¿Usted quiere crecer espiritualmente? Escuche y practique la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que tu palabra, como decíamos al principio, que es como fuego, Señor, que quema toda la impureza de nuestra vida
que es como un martillo, Señor, que quebranta nuestros corazones endurecidos. Oramos, Señor, para que tu palabra se haga real en nosotros. Mira, Señor, todo aquel que ora y dice, oh Señor, yo leo tu palabra y no la entiendo, no me hace sentido, no siento ningún gozo, ningún placer, no entiendo nada, es como que estuviera leyendo un paquito. Rogamos, Señor, para que tu palabra se haga vida, Señor, en esas vidas. Que puedan, Señor, experimentar lo que dice la Escritura. Tu palabra es dulce, más dulce que la miel y que la que destila del panal. Confróntanos, Señor, con tu palabra y ayúdanos, Señor, a obedecerla. Que podamos entender, Señor, que lo que aprendemos aquí es para practicarlo. Y ese es el mensaje, Señor, del libro de Santiago. Debemos poner nuestra fe en práctica. Gracias te damos, Señor, por Cristo Jesús. Amén.